Vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia del módulo 3. Estaremos revisando el tema de correlación. La correlación es una medida estadística que nos permite determinar el grado de asociación o grado de dependencia que existe entre las variables. Para efecto del módulo 3, estamos viendo estudios bivariables, es decir, estamos analizando el comportamiento de dos variables. Entonces, cuando la correlación es positiva, lo que pasa con las variables que estamos analizando es que conforme incrementa la variable independiente, también aumenta la variable dependiente. Y la correlación va a ser negativa cuando, conforme se incrementa la variable independiente, la variable dependiente disminuye. Como lo pueden apreciar en las gráficas, si observan, se tiene una tendencia de incremento cuando es la correlación positiva. Y cuando es negativa, como en la gráfica de abajo, en la segunda imagen, podemos ver que hay un decremento, es decir, una disminución, y es entonces cuando decimos que la correlación es negativa. Otro concepto importante es el diagrama de dispersión, que es una herramienta gráfica que nos permite identificar la relación existente entre dos variables. ¿En qué consiste? Vamos a trazar nuestros ejes, el eje de las X, que es la variable independiente, el eje de las Y, que es la variable dependiente, y vamos a identificar cada par ordenado o cada par de datos con un punto, como se muestra en estas tres gráficas. Aquí podemos ver tres gráficos de dispersión que nos muestran diferentes comportamientos. Y como lo veíamos en la diapositiva anterior, podemos ver, por ejemplo, que en el primero hay una correlación positiva, es decir, que conforme se incrementa la variable independiente, también se está incrementando la variable dependiente. Para el caso del segundo gráfico, observamos que hay una correlación negativa. Conforme está incrementándose la variable independiente, va disminuyendo la variable dependiente. Y en la tercera no se aprecia ninguna tendencia. Entonces, cuando pasa eso, podemos decir que no existe correlación. De esta manera, como podemos observar, la gráfica de dispersión o el diagrama de dispersión nos permite comprender si dos variables se encuentran vinculadas o relacionadas, y también nos permite visualizar en qué medida. Vamos a revisar los cálculos para un indicador que se llama varianza. Covarianza. Este indicador nos permite medir la fuerza o intensidad que tiene una relación lineal entre dos variables numéricas. Es decir, lo que nosotros apreciamos, por ejemplo, en el gráfico de dispersión, mediante el cálculo de la covarianza, nosotros lo vamos a confirmar. Y aquí podemos observar la fórmula. La fórmula la vamos a detallar con el ejemplo, así que ahorita no me voy a detener en el desglose de las variables, ¿ok? También vamos a calcular lo que se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, que es otra medida o indicador numérico que determina si existe correlación lineal entre dos diferentes variables y se representa con la letra R, como lo pueden ver en la fórmula de la pantalla. De igual manera, aquí en la diapositiva se presenta el desglose de cada uno de los términos que conforman la fórmula, que más adelante vamos a ver su aplicación en forma detallada. También tenemos lo que es la ecuación de regresión. La ecuación de regresión es la línea recta que mejor se ajusta a la nube de puntos. Recordarán que en el gráfico de dispersión nosotros debemos de graficar nuestro par de datos y en conjunto forman un grupo de puntos. A este grupo de puntos se les conoce como nube de puntos. Y la ecuación de regresión nos permite encontrar la línea recta
que pasa lo más cerca de todos los puntos. Y su ecuación es y igual a A más bx, que no es otra cosa que la ecuación de una recta, donde y va a ser el valor estimado de nuestra variable dependiente. A es el punto donde la recta corta al eje de la y en la gráfica generada, y también se conoce como ordenada al origen. Y B es la pendiente de la recta. Y aquí en la pantalla también observamos las fórmulas para determinar esos dos términos, que son la ordenada al origen o el punto de intersección con el eje de las y B, que es la pendiente de la recta, es decir, la inclinación que mi recta va a tener. Entonces, vamos a ver esos conceptos que acabamos de revisar ya en forma práctica para que nos quede más claro mediante un ejemplo. El ejemplo dice de la siguiente manera: se entrevistó a un conjunto de 20 estudiantes, cuestionándoles sobre las horas de estudio a la semana y su promedio de calificaciones del último periodo escolar, obteniendo las siguientes respuestas. Y podemos ver en la pantalla las 20 respuestas de los 20 estudiantes. La variable independiente es el tiempo en horas que estudian a la semana, y la variable dependiente es el promedio obtenido. Es decir, aquí lo que se está estudiando es que el tiempo, que el promedio depende de las horas de estudio que le dedica a la semana cada estudiante. Entonces aquí observamos los 20 pares de datos. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar o vamos a obtener lo siguiente. En el inciso A nos piden elaborar un diagrama de dispersión. En el inciso B nos solicitan determinar la covarianza. En el inciso C, calcular e interpretar el coeficiente de correlación de Pearson. En el inciso D, determinar la ecuación de regresión. Y por último, nos piden que de acuerdo con la ecuación de regresión obtenida, podamos estimar el promedio de un estudiante que estudió 7.5 horas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Para trazar el diagrama de dispersión, lo único que tienen que hacer es trazar sus ejes, el eje de las X, el eje de las Y, e ir identificando cada par de datos. Esto lo pueden hacer en forma manual o bien utilizando Excel. Repito, lo único que tenemos que hacer es trazar nuestros ejes, el eje de las X, el eje de las Y. El eje de las X siempre va a ser nuestra variable independiente y el eje de las Y es nuestra variable dependiente. Para el caso del ejemplo, en el eje X vamos a poner la escala de las horas de estudio y el eje de las Y será el promedio obtenido. Entonces, van identificando cada uno de los pares en el gráfico. Por ejemplo, ubicamos aquí en nuestra escala el valor 5 con el 71 y bueno, es este primer puntito que se muestra aquí en la pantalla, y así sucesivamente hasta trazar los 20 pares de datos. ¿Qué podemos observar? Decíamos que el gráfico de dispersión es una herramienta que nos permite visualizar la relación existente entre dos variables. En este caso, las dos variables que estamos analizando son las horas de estudio y el promedio obtenido. Como pueden observar, se percibe que hay una relación lineal positiva, es decir, se aprecia un pequeño incremento conforme vamos incrementando las horas de estudio, se incrementa también el promedio de calificación. Y esta es la utilidad principal de un diagrama de dispersión, que a primera vista nos da información acerca de la relación existente entre dos variables. ¿Dudas con el diagrama de dispersión? Sí, esos puntitos que se observan aquí, bueno, más bien la primera preguntaba del lado de la línea, los datos están de manera vertical, son las calificaciones,
y lo que está en horizontal son las horas. Así es Bien. correcto, Pedro. Ahora, Ajá. esos puntitos que vemos aquí son los datos que vimos en la tablita. Los puntitos. Es correcto, es correcto. Me voy a regresar. Son estos que están en la pantalla. Okay. 5 y 71 es un par de datos. 8 y 89 es otro par de datos. Y así sucesivamente. Entonces tú tienes que identificar el 5 con el 71 en tu gráfico. 5 va a ir, como es la variable independiente, la identificas o lo ubicas en el eje de las X. Y el 71 lo ubicas en el eje de las Y porque es la variable dependiente. Es decir, aquí lo que estamos analizando es que el promedio de calificación depende del tiempo de horas de estudio de la semana que dedicó un estudiante. Sí, ¿Sí, Pedro? lo que significa que si hay una relación, o sea que depende de las horas que se estudian, es el promedio que van a estar obteniendo. Entonces, ese es el inciso A, el diagrama de dispersión, que no es otra cosa únicamente que identificar con un punto los pares de datos que nos están proporcionando. Vamos con el cálculo de la covarianza. Aquí lo primero que tienen que hacer es calcular el promedio de nuestra variable independiente, que en este caso es el número de horas, y el promedio de las calificaciones obtenidas. Entonces, recordaremos que para calcular el promedio, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. En este caso, sumamos las 20 horas, en este caso nos da un valor de 154, y lo dividimos entre el total de datos, que son 20. Eso nos da un promedio de 7.7, y lo mismo hacemos para la variable independiente, que en este caso es el promedio. Sumamos los 20 datos del promedio, nos da una cantidad de 1.651 y lo dividimos entre el total de datos y nos da 82.55. Eso es lo primero que tenemos que calcular para determinar la covarianza. Recuerden que X siempre va a ser nuestra variable independiente y Y nuestra variable dependiente. Este cálculo lo pueden hacer sin ningún problema en Excel, el del promedio, ¿ok? Y van a tener que hacer una tabla como la que les muestro en la pantalla. Van a colocar primero sus 20 datos de horas de estudio. La siguiente columna es los 20 datos de los promedios obtenidos, y se observa, hasta abajo viene la sumatoria de X, que no es otra cosa que sumar los 20 datos. Después viene la sumatoria para Y, que es sumar todos los datos de promedio, y la siguiente columna nos piden, de acuerdo a la fórmula, restar cada dato de X menos el promedio de X, es decir, cada dato de las horas estudiadas menos el promedio que obtuvimos. En este caso, para la primera fila, la operación es 5 menos 7.7, que fue el promedio. 5 menos 7.7 nos da un valor de menos 2.7. Para el siguiente dato sería 8 menos 7.7, nos da un valor de 0.3, y así sucesivamente para los 20 datos. Repito, en la tercera columna lo que tenemos que hacer es restar el dato de las horas menos el promedio de horas, y nos dan estos resultados que tenemos en la pantalla. La siguiente columna va a hacer restar cada dato de Y, en este caso, cada dato del promedio menos el promedio calculado. Y le tenemos que restar a cada dato de promedio de calificación obtenida el promedio de esas 20 calificaciones. Recordarán que es 82.55. Entonces, el primero sería 71 menos 82.55, nos da menos 11.55. La segunda sería 89 menos 82.55, nos da 6.45, y así sucesivamente para cada uno de los datos que nos han proporcionado. La siguiente columna
nos piden multiplicar esas dos diferencias que calculamos en la tercera y cuarta columna. Es decir, voy a multiplicar, en el caso de la primera fila, menos 2.7 por menos 11.55 y eso nos da un valor de 31.185. Para la segunda sería 0.3 por 6.45 y nos da un valor de 1.935. Para la tercera fila sería menos 3.7 por menos 9.55 y nos da un valor de 35.335. Y así sucesivamente realizamos los productos hasta que terminemos con las 20 filas. ¿Alguna duda, Pedro? Sí, por lo que veo, bueno, en esta operación se aplica la reglita de positivo por positivo es positivo, negativo por negativo es positivo y así sucesivamente. Así, exactamente. Menos por menos más por más, menos por más menos y más por menos menos. Así es, Pedro. Sale, gracias, maestro. Es correcto. Muy bien. Siguiente columna, tenemos que elevar al cuadrado los datos de nuestra variable independiente, es decir, x al cuadrado. En este caso, recordemos que para el efecto de nuestro ejemplo, la variable independiente son los datos del tiempo de estudio. Entonces, el primer dato sería 5 al cuadrado, nos da 25. El segundo dato es 8, 8 al cuadrado nos da 64. El tercer dato es 4, 4 al cuadrado nos da 16 y así sucesivamente con los 20 datos de tiempo. Después vamos a tener la columna de y al cuadrado, es decir, ahora vamos a elevar al cuadrado nuestra variable dependiente, que en este caso es el promedio de calificación obtenido por los estudiantes. 71 al cuadrado nos da 5.041. 89 al cuadrado nos da 7.921. 73 al cuadrado nos da 5.329 y así sucesivamente para los 20 datos. Me imagino que una tablita de esta la vamos a tener que hacer en la tarea, en el trabajo entregable. Es correcto, Pedro. Sí, y lo más práctico es que lo hagan en Excel. Muy bien, ok, entonces continuamos. Y la última columna nos piden el resultado de multiplicar X por Y, es decir, el tiempo por el promedio. Por ejemplo, para la primera fila sería 5 por 71, nos da 355. Para la segunda fila nos da, 8 por 89 y nos da 712. Para la tercera fila es 4 por 73 y nos da 292. Y así sucesivamente hasta obtener el resultado de las 20 filas. Como pueden observar, para la 1, 2, 3, 4, para la quinta columna, que es donde multiplicamos XY menos X promedio por Y menos Y promedio, tenemos que calcular la sumatoria, como se observa aquí en la parte de abajo de nuestra tabla. Es decir, tenemos que sumar todos esos resultados de la quinta columna y de las columnas de X cuadrada, Y cuadrada y X por Y. Aquí como se puede observar en la pantalla. Una vez que tengamos calculadas ya todas estas sumatorias, ya tenemos prácticamente toda la información para poder sustituir en nuestras fórmulas. Ahora sí, vamos con la fórmula. La fórmula nos dice que la covarianza de XY es igual a la sumatoria de XY menos X promedio por Y menos Y promedio entre N menos 1. Y me voy a regresar a la tablita donde tenemos ese producto o esa sumatoria, es nuestra quinta columna, donde la sumatoria nos da un valor de 564.3. Entonces sustituimos ese valor. En el numerador
va esa sumatoria, 564.3, y en el numerador me dice que tengo que anotar n-1. Recordemos que n es el número de datos, que para el caso de nuestro ejemplo es 20, por lo tanto, 20 menos 1 es 19. Y la operación final entonces es 564.3 entre 19, y eso nos da un valor de covarianza de 29.7. Y de esa manera cumplimos con el cálculo del inciso B, donde nos pedían la covarianza. Como pueden ver, entonces, es muy importante que las operaciones que presentemos en nuestra tabla den resultados correctos. De lo contrario, pues los resultados que obtengamos van a ser incorrectos. ¿Okay? Entonces, continuamos. El inciso C nos pide calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Y aunque la fórmula se ve muy aparatosa, lo único que tenemos que hacer, pues, es ir sustituyendo cada término que nos marca dicha fórmula. Vamos a ir viéndola. Dice, R es igual, y en el numerador viene N. ¿Cuánto vale N? 20, y aquí lo sustituimos. Después me piden la sumatoria de X por Y. Me voy a regresar a la tablita, y la sumatoria de X por Y es la última columna, y me dio un valor de 13.277. Entonces, sustituimos ese valor, 20 por 13.277, menos la sumatoria de X, que en este caso, pues es haber sumado todas las horas de estudio, que son 154. Si recordarán, la sumatoria de la primera columna. Después la sumatoria de Y es la sumatoria de la segunda columna, que es la sumatoria de los promedios de calificación obtenidos por los estudiantes. Eso es con respecto al numerador. Después entre, y ahora dice raíz cuadrada de n nuevamente, entonces n es 20, y nos pide multiplicar por la sumatoria de x cuadrada, y sumatoria de x cuadrada es la antepenúltima columna, o bien la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta columna, aquí donde tengo x cuadrada, y la sumatoria nos da 1430, menos, ojo aquí, ahora dice sumatoria de x, y esa sumatoria de x la elevo al cuadrado, es decir, la suma de x fue 154, y ese valor lo elevo al cuadrado. Tengan cuidado con esa sustitución, es normalmente donde a veces se equivocan. No es lo mismo sumatoria de x cuadrada que sumatoria de x elevada al cuadrado, ¿ok? Mucho cuidado entonces con esa sustitución. Seguimos con la siguiente raíz, dice raíz cuadrada ahora de n, nuevamente anotamos el 20 porque me están pidiendo n, por la sumatoria de y cuadrada, me regreso. Sumatoria de y cuadrada es la penúltima columna, y me dio un valor de 138.411. Lo anoto entonces, 20 por 138.411 menos sumatoria de y elevado al cuadrado, y la sumatoria de y es 1651, y me piden elevarlo al cuadrado. Nuevamente, mucho cuidado con esa sustitución, no es lo mismo sumatoria de y cuadrada que sumatoria de y elevarla al cuadrado, ¿ok? Una vez que tengo ya todos mis datos sustituidos, ya lo único que hago pues son las operaciones. Entonces, la operación nos quedaría 11.286 entre 14.393.55. Por lo tanto, R, que es el coeficiente de correlación de Pearson, nos da un valor de 0.7841. Y aquí quiero remarcar algo. El valor de R siempre se va a encontrar entre -1 y 1. Si les da un valor diferente, significa que sus cálculos están mal y los tienen que verificar. Ahora, el coeficiente de correlación de Pearson nos indica o nos confirma si realmente existe una correlación lineal entre las variables. ¿Cómo lo vamos a verificar? Hay una regla de decisión. Se las marqué aquí en la pantalla con rojo. La regla que se tiene que cumplir es la siguiente.
Dice, si el valor absoluto de R, es decir, si me saliera valor negativo, yo solo voy a tomar el valor positivo. O sea, solo voy a tomar el valor positivo. Debe de ser mayor o igual al valor crítico. Si se cumple esta condición, vamos a decir que hay suficiente evidencia para respaldar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las variables. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a plantear la comparación de mi coeficiente de correlación, que en este caso me dio 0.7841, y vamos a ver cómo es con respecto al valor crítico. En este caso, la tabla de referencia es la que les muestro en la pantalla, donde viene el tamaño de muestra y viene un valor que se conoce como alfa o nivel de significancia. En este caso, para efectos prácticos y reales, a menos de que se trate de análisis médicos, de vacunas y situaciones donde esté involucrada la vida de un ser humano, se toma alfa como 0.01, pero para el caso de problemas normales, cotidianos, económicos, administrativos, siempre vamos a tomar 0.05. Entonces, vamos a tomar esta tablita y vamos a identificar qué valor de R crítico le corresponde a un tamaño de datos de 20. Aquí, si observan en la pantalla, para 20 y alfa de 0.05, le corresponde un valor crítico de 0.444. Entonces, ese es el valor con el cual voy a comparar mi coeficiente de correlación de Pearson que yo calculé, como viene aquí en la pantalla después del cuadrito rojo. El valor absoluto de 0.7845 es mayor o igual que 0.444. Si se está cumpliendo la condición, o sea, si mi valor que calcule es mayor o igual a 0.444. Por lo tanto, yo puedo concluir, para el caso de los 20 datos que recolecté, que sí existe una correlación lineal entre las variables. Y de esta manera podemos interpretar y aplicar el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Dudas en este paso? La tablita esta, ¿cómo se obtuvo, maestra? Esos los números que están a la derecha. Esos ya son tablas predeterminadas, Pedro. Ya esas, los expertos en probabilidad, ya esas tablas las diseñaron ya desde hace muchísimo tiempo, ya son valores fijos, son valores constantes y ya nosotros los aplicamos en este tipo de cálculos. El siguiente inciso nos piden determinar la ecuación de regresión. Quedamos que la ecuación de regresión es la recta que pasa más cerca por todos los puntos que estamos trabajando. Lo primero que tenemos que hacer es calcular A, que es la ordenada al origen o el punto de intersección. Y tenemos nuevamente una fórmula. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir cada término de la fórmula. Y todos los tenemos en la tabla que ya revisamos. Por eso les decía yo, es muy importante que esa tabla la hagamos con mucho cuidado. Para calcular A me piden la sumatoria de Y. Ya vimos que la sumatoria de Y es 1651. Después nos piden sumatoria de X cuadrada, que es 1430, menos la sumatoria de X, que es 154, por la sumatoria de XY, que es 13.277. Entre N, que es 20, por sumatoria de X cuadrada, que es 1430, menos sumatoria de X elevada al cuadrado. Nuevamente aquí hay que tener mucho cuidado. Ahora es sumatoria de X, que es 154, y ese dato lo elevo al cuadrado. Esa sustitución nos da unos resultados de 316.272 entre 4.884, y eso nos da un valor de 64, perdón, me moví. Nos da un valor de 64.75. Y para el caso de la pendiente, que es B, también tenemos nuestra fórmula. Vamos a irla sustituyendo. N es 20, sumatoria de X por Y es 13.277, menos sumatoria de X, que es 154,
por sumatoria de y, que es 1651, entre n, que es 20, por sumatoria de x cuadrada, que es 1430, menos sumatoria de x elevada al cuadrado, es decir, 154 al cuadrado. Hacemos las operaciones respectivas y nos da un resultado de 11.286 entre 4.884 y nos da un resultado de 2.31. Y ya tenemos toda la información necesaria para la ecuación de regresión. Lo único que tenemos que hacer es sustituir y colocamos nuestra ecuación. Y es igual a más bx y la sustitución queda y igual a A, pero A es 64.7567 más B, pero B vale 2.3108 por X. Y esa es la ecuación de regresión. Y es igual a 64.7567 más 2.3108 por X. Y si quisiéramos graficarla, que para el caso de la actividad entregable no nos los piden, pero sí es importante que conozcan qué es lo que están calculando. Esta ecuación, si la graficamos, nos queda esta recta que se muestra en la pantalla. Tenemos nuestros puntos del gráfico de dispersión, nuestra nube de puntos, y esta recta que se ve es la recta de regresión lineal. Se llama así la recta y la obtuvimos o la podemos obtener de graficar esta ecuación. Y igual a 64.7567 más 2.3108 por X. Y esto es la ecuación de regresión. ¿Dudas con este inciso de la ecuación de regresión? Creo que nada más yo soy el que tengo dudas, maestra. No importa, Pedro, tu pregunta. Sí alcanzo a detectar aquí con 64.7567 en el inicio de la línea y va hacia arriba de la línea, se van guiando hacia arriba. Dice aquí más 2.3108. Lo que no estoy muy claro es por qué va la línea hacia arriba. Que viene terminando como en 90 y cachito promedio. La línea va hacia arriba porque recordarás que cuando trazamos nuestro gráfico de dispersión, nuestros datos o nuestros puntos, nuestra nube de datos, tienen esa tendencia. Sí, sí. Ajá, entonces, y lo verificamos con el coeficiente de correlación. Con el coeficiente de correlación estamos confirmando que sí existe una correlación lineal. Ajá. Los valores del coeficiente de correlación de Pearson también tienen, se puede interpretar de otra forma. Aquí digo, espero no confundirlos porque la actividad entregable no se los va a preguntar, pero es importante que se los explique por la pregunta que me estás planteando. Los valores de coeficiente de correlación pueden ir desde -1 hasta 1. ¿Qué significa? Que si yo obtuviera un coeficiente de -1, mis puntos tendrían un comportamiento completamente de una línea recta, pero en descenso. Y si tuviera el valor de 1, sería una línea completa, los puntos se estarían formando una línea perfecta recta, pero en incremento. ¿Qué significa esto? Que si yo obtengo valores cercanos a 1, pues mis datos van a estar tendiendo a formar una línea recta en incremento, como es el caso de este ejemplo. Tenemos un valor de 0.7841. Entonces, cuando nosotros observemos ese dato, significa que está muy próximo a 1. Está muy próximo a 1, por lo tanto, mi ecuación de regresión me va a permitir trazar una recta con esas características, que va en incremento
conforme va incrementándose la variable independiente, va incrementándose la variable dependiente. Y normalmente lo que hace Excel, porque esto se hace en Excel, o lo puedes hacer tú manualmente, es graficar con los valores que tienes tú en tu tabla inicial, Pedro. Por ejemplo, aquí lo que se hace para sacar esa recta es identificar el valor más pequeño, que en este caso sería 2, sí creo que es el 2, y lo sustituyes en la ecuación. Vas a sustituir acá. Sería, aquí la sustituye, sería y es igual a 64.7567 más 2.3108 por 2. Y ese te va a dar un valor de y estimado. Y es el valor que da inicio a esta recta. Observas aquí coincide con el 2. Y colocas ese punto de y estimado. Y lo mismo vas a hacer con el valor más grande, que observo que debe de ser 14. Lo sustituyes en esta ecuación y te va a dar otro valor de y estimado. Y una vez que tengas esos dos puntos, los graficas, o los unes más bien. Y así es como se hace la línea recta. Todo esto que estamos viendo, la metodología completa se llama regresión lineal simple. Y es una metodología que nos permite hacer pronósticos. Y entonces por eso se hace todo este cálculo, porque lo que se busca es que mi pronóstico esté lo más cercano posible a la realidad del comportamiento de mis datos. Y por eso es necesario encontrar, primero, identificar si realmente mis datos se comportan de manera lineal, y si se comportan de manera lineal, en qué medida, como nos arrojó el coeficiente de correlación, que es 0.7841, entonces digamos que sí, realmente sí tienen un comportamiento lineal, porque el extremo es 1 positivo y el otro extremo es -1, y yo tengo un valor de 0.78, o sea, está cercano a 1, ¿ok? No sé si con esto contesto tu duda, Pedro. Sí, maestra. Muy bien. Ok, entonces voy a continuar con el último inciso, donde nos dice estimar el promedio de un estudiante que estudió 7.5 horas. Y ya lo único que tenemos que hacer es sustituir ese dato de tiempo en X. Recordarán que mi ecuación dice y es igual a 64.7567 más 2.3108 por X. Es decir, sustituyo el valor de X, que en este caso me están diciendo que es 7.5, hago las operaciones respectivas y me da un valor de 82.08. Lo podemos redondear a 82. Es decir, se estima que el promedio que obtendrá un estudiante que estudió 7.5 horas es de 82. Y esta es la aplicación real y práctica de la ecuación de regresión. Nos sirve para pronosticar, siempre y cuando mis datos tengan este comportamiento como el del ejemplo, que realmente ya hayamos verificado que sí tiene una correlación lineal y que su valor es alto, como este que obtuvimos de coeficiente de correlación, que es 0.78. De otra manera, no se recomienda pronosticar con esta metodología, ¿ok? Y con esto, bueno, contestamos todos los incisos que nos pedía este ejemplo. Agradezco mucho su tiempo, su atención. Quedo a sus órdenes para cualquier duda en mi correo institucional, alin.martinez@umm.edu.mx. Pues les agradezco su tiempo, muchas gracias, que descansen y buenas noches.